Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Paul Arispe y hoy vamos a hablar sobre clases. Eh, Antes de ver clases en PHP debemos conocer qué son las clases. En el mundo de la programación, las clases están técnicamente relacionadas a lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos. En este paradigma, bueno, vamos a ponerlo aquí, orientado a objetos, ¿no? Generalmente lo vamos a encontrar con estas en inglés porque es Object Oriented Programming. En este paradigma lo que se busca es en- encapsular los datos y el comportamiento de los datos en, en pequeños contenedores, bundles, a los que llamamos objetos, como si fuera ¿cómo se llama? Un plano de lo que de lo que representa de lo que están representando que representan esos datos. Generalmente estos datos o clases representan algo del mundo real. Por ejemplo, vamos a acabar aquí en programación. Primero tenemos clases, ¿no? Clases, y estos aquí vamos a cambiar a representan algo del mundo real, ¿no? Mundo real. Entonces, por ejemplo, tenemos por ejemplo, persona, ¿no? Una persona lo podemos convertir a una clase. Y por ejemplo, ¿por qué? Porque, ya decir por qué. Porque, por ejemplo, una persona tiene un nombre, tiene una edad, tiene un sexo, eh, un peso, una estatura. Esto es algo del mundo real. También podemos representar, por ejemplo, cosas que son de virtuales, por ejemplo, que o sí, por ejemplo, un virus, ¿no? No sé, es como un Space Invader, ¿sabes? Ah, no me sale. Un virus, un Ultron ahí. Pues un virus pues tiene ¿cómo se llama? Una codificación, eh, un objetivo. Un objetivo, por ejemplo, puede ser que te afecte solamente a sistemas Linux, o que afecte a sistemas Windows, o que nada más afecte a sistemas Mac. Un nombre, un code name, así como nombre clave, ¿no? El virus poderoso, ¿no? Luego se ponen nombres así de dioses, o cosas raras en internet. Entonces eso es lo que nos permite hacer una clase. o- y cuando nosotros generamos algo de esa, instanciamos algo con esa clase, pues es llamado un objeto. Por ejemplo, si yo instanciara de aquí, pues, esta es una persona, ¿no? Este sería mi clase. Si yo tuviera, por ejemplo, animales, pues tendría una clase de animales. Para la clase persona, por ejemplo, vamos a usar diagramas UML, que son los que generalmente se utilizan para representar las clases en programación. Ya casi técnicamente ya no se utilizan mucho, pero son muy útiles para para dar esta explicación. Por ejemplo, voy a hacer creo que aquí no tiene activado lo de ahí está. Ok, entonces vamos a hacer mi tabla UML. Bueno, no me la corrigió, qué raro. Entonces, por ejemplo, en este caso pues yo tengo persona, ¿no?
Es como el clásico ejemplo. Y en la persona pues puede tener un nombre, una edad, ¿no? Un sexo. ¿Qué más? Puede pesar, pues tiene un peso, una estatura. Y tiene varias cosas, por ejemplo, nacionalidad, padres y un apellido y etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, por ejemplo, podemos tener propiedades de esta clase y las propiedades, por ejemplo, que se representan, que son nombre, edad, sexo, peso, estatura, estos pueden tener una visibilidad. Nosotros representamos con más y menos esa visibilidad en OML. Los que van a tener más son propiedades públicas y las que tienen un menos a un lado son propiedades privadas. eh, y estas, digamos que pues, el alcance de estas propiedades, dependiendo de su visibilidad, será si podemos acceder o no a ellas. Por ejemplo, para este caso, por ejemplo, un sistema que registra a las personas, por ejemplo, el INE, ¿no? Pues para que ellos de todas estas propiedades serían pues públicas. Y digamos que aquí ya tenemos nuestro, ojalá acá abajo, tendríamos declarado como que la parte de las propiedades que tiene nuestra clase. Luego, por ejemplo, el comportamiento que realiza una persona, por ejemplo, comemos, dormimos, corremos, etcétera, etcétera. Seguimos en la misma tablita, ¿eh? Entonces declaramos, hacemos más largo nuestro cuadrito, nuestro triangulito. Y por ejemplo, igual aquí aplica lo mismo. A estos comportamientos se les conoce como métodos. Lo que vamos a... Estas son las propiedades. Propiedades. Y estos van a ser los métodos. ¿Qué métodos tenemos? Pues vamos a ponerlo aquí con rojo. Tenemos no, rojo no, porque qué tal y alguien es, es daltónico. No con moradito. Por ejemplo, comer, ¿no? Es un método. Y por ejemplo, correr, dormir. ¿No? Por ejemplificar uno, igual se les aplica lo mismo de la visibilidad de los métodos. Por ejemplo, que vamos a ponerles todos que son métodos públicos. Porque igual podemos tener métodos privados que hacen otra cosa. Entonces digamos que esto representa... Ay, no quiere. Ok, con el mouse. Pues eso representa una clase en en, en nuestro paradigma de programación orientada a objetos. Y dentro tenemos diferentes jerarquías. Por ejemplo, podemos tener clases y subclases. Por ejemplo, tenemos clases y subclases. Cuando nosotros tenemos una subclase que pertenece a una clase, la clase padre es llamada superclase. Ay, activé el cuadrito Ay, ahí está. Ah, ya lo he quitado. Superclase o clase padre, que técnicamente. Aquí está, ahí está.
Por ejemplo, si yo usara, por ejemplo, otro ejemplo que no sea con la persona, ya aquí usamos el de persona. Mm, vamos a usar comida, ¿no? Así como muy genérico. Eh, la comida y pues sus propiedades. Vamos a hacer el cuadrito. Y pues la comida pues tiene, no sé, un origen, ¿no? Un ingredientes. Este, es lo que ahorita me acuerdo, ingredientes, ¿no? Y luego, por ejemplo, estas son nuestras propiedades. Y luego aquí, pues, por ejemplo, tenemos eh, preparación, ¿no? O preparar, ¿no? Entonces esa sería nuestra clase padre, ¿no? O superclase. Entonces si nosotros queremos definir la clase taco, ¿no? De hecho podríamos usar el taco como también como clase super padre. El taco pues tiene ingredientes. No, ya lo heredaría de acá, entonces no. El taco tiene, por ejemplo, ¿qué podría tener un taco? ¿Un sabor? No, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo por animal. Es la que más me acuerdo yo. Y el animal pues tiene un nombre, ¿no? Vamos a ponerlos en inglés. Un sexo, ¿no? Y, por ejemplo, come, ¿no? Entonces esa es nuestra clase padre o superclase. Entonces, por ejemplo, aquí ya no es un animal. Por ejemplo, quisiera crear una clase para cotorros. O cotorro, porque nada más es estoy representando algo del mundo real en una clase. Entonces, como es un solo animal, entonces cotorro. Entonces, cotorro, pues igual, como va a heredar de la clase padre, en UML se representa con triangulito así y la línea completa, porque eso indica que que, que hereda de la clase padre o de la superclase. Entonces, digamos que una vez que tú heredas o extiendes una clase en clases hijas o subclases, por ejemplo, si yo quisiera crear un nuevo cotorro, pues el cotorro, pues al final, bueno, vamos aquí a agregarle alas, ¿no? Cerramos y cacareo o cantar, ¿no? Ay. Entonces, cuando nosotros creamos una nueva un cotorro, pues debemos pasarle las propiedades que heredan de la clase padre. Y estas son el nombre, el sexo. Y como ahora vamos aquí a ponerlos con más para que no se hagan burlas. Y aquí como aquí tienen una nueva que es propiedad que se llama alas, pues debo definirle las alas.
Y por ejemplo, si yo quisiera que el cotorro coma, pues mi cotorro comer, que sería mi método. Y también tendría ahora otro método que sería cantar. Por ejemplo, si yo quise crear a otra clase heredando todo esto, por ejemplo, gato. Y pues el gato tiene patas, ¿no? Estoy declarando rápido para que no se sobreextienda esto. Entonces el gato pues maulla, ¿no? Entonces vamos a tener un método que se llama maullar. Miau. Entonces, digamos que, bueno, aquí está extendiendo de este. Digamos que si yo quisiera crear un gato y quisiera utilizarle la propiedad alas, pues no puedo porque alas solamente pertenece a los de la clase Cotor. Y es así como pues, digamos que podríamos tener un diagrama de una clase, ahora sí me lo está. Una clase que tenga una subclase y esta tenga más subclases y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Luego también, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la programación orientada a objetos, vamos a ir para acá, está basada en cuatro pilares. Vamos aquí. Object. Ay. Oriented Programming, ¿no? La programación basada en objetos tiene cuatro pilares muy importantes que son la herencia, que en inglés es inheritage. Luego tenemos lo que es el polimorfismo. Polimor... Ay, poli... Polimorfismo. Eso es más fácil en inglés porque es polymorphisms. Ya lo puse. La encapsulación. Encapsulación con acento en la O. Encapsulation en inglés. Y finalmente lo que es la abstracción. Abstraction, ¿no? Y digamos que esos son los cuatro pilares de la programación orientada a objetos. Y pues, ¿qué significan estos? O cómo, con qué se mastican. Por ejemplo, la abstracción es nos permite traer un modelo del mundo real o un objeto o un fenómeno y representarlo en nuestro, pues como una clase, un objeto y por ejemplo puede tener diferentes modelos
bueno, diferentes clases que se basen en el mismo modelo. Por ejemplo, podemos tener que una clase, por ejemplo, aeroplano, ¿no? Aeroplano, pues, puede tener, ser muy específico para el caso de que puede tener alas, un motor, una velocidad, una altitud, etcétera. Entonces, pues, sería y a qué velocidad arranca y todo eso. Pero eso si lo vemos si lo representamos a muy a detalle en una clase. Pero si solamente necesitamos saber, por ejemplo, que estemos desarrollando un sistema para una aerolínea, pues nada más ocupamos como que los números de asientos, ¿no? Lo demás como que no es tan importante para nosotros porque solamente queremos saber cuántos asientos hay, etcétera. Luego de ahí tenemos lo que es la encapsulación y este nos permite eh, mostrar o esconder partes de un objeto. Por ejemplo, pueden ser las propiedades, los métodos y podemos definir si son privados, si son públicos, etcétera. Entonces, en la encapsulación podemos, por ejemplo, encontramos lo que es el- los accesorios privé, public, protected. Y pues en base a esos, pues podemos ver qué tan accesible es una propiedad o método en una clase. Generalmente, por ejemplo, con la encapsulación podemos usar interfaces y limitar qué cosas podemos recibir. Por ejemplo, que si estamos, ahorita que estamos hablando del avión, ¿no? Por ejemplo, podemos crear algo que se llame aeropuerto. Vamos a ponerlo con otro color, moradito, ¿verdad? Un aeropuerto, ¿no? Y solamente recibir clases que estén relacionadas con volar. Por ejemplo, pues en un aeropuerto podemos recibir aviones, helicópteros, un hipogrifo volador domesticado, porque Harry Potter, ¿verdad? Dragones, porque Tierra Media y todos esos. Los dragones, los seres fantásticos. Fantásticos con alas. Déjeme ver que. Ah, mi trabajo. Entonces, digamos que si nosotros queremos que en un aeropuerto entre, por ejemplo, un auto, ¿no? Pues no podríamos permitirle el acceso a estacionarse en un aeropuerto porque no es un tipo de vehículo volador. Entonces, digamos que con la encapsulación también podemos definir si podemos agregar elementos que implementen, por ejemplo, una interfase. Por ejemplo, en este caso, pues nuestra interfase podría ser transportes aéreos, ¿no? Entonces, como todos los que implementen interfaces transportes aéreos, pues tendrían derecho a estacionarse, bueno, a aparcar o a llegar al aeropuerto, pero un auto no, porque, por ejemplo, podría implementar una interfase que se llame vehículo terrestre, otro transporte terrestre. Y pues la herencia, pues es lo que habíamos visto de que podemos crear superclases y subclases y en base a eso heredarle propiedades a las subclases o incluso implementar interfaces que después veremos ah, y digamos que definir cada una de estas clases. Y el polimorfismo fue en este caso lo que vimos acá, que cuando nosotros extendemos o heredamos de una clase o superclase podemos crear nuestros propios métodos. Entonces digamos que se transforma, que es un poco diferente.
Entonces esto se refiere a lo que es lo de polimorfismo. Y entonces, por ejemplo, como podemos crear un arreglo de, por ejemplo, de animales, ¿no? Entonces podríamos compartir entre ellos un método que diga hacer cantar o ladrar o hacer un sonido, por ejemplo. Y entonces cuando nosotros como ambas contendrían el mismo método, pues eh, no habría ningún problema, ya que al final un cotorro o un gato pues es un animal. Entonces cada uno, por ejemplo, cantaría y el otro maullaría. Y pues eso sería como que la pequeña introducción antes de comenzar con las clases. Todas las clases en PHP van con la palabra reservada para no ¿cómo se llama? Poner la sintaxis en el otro. Van con la palabra reservada class, así minúscula, el nombre de la clase y eh, y después del nombre de la clase iría las llaves. Y aquí adentro irían nuestras propiedades, las cuales son por ejemplo, pesito, property 1, por ejemplo, ¿no? Luego property 2 y así, etcétera. Igual, por ejemplo, pues, bueno, para edad ya después lo vemos, pero y también para algo que se me olvida, en PHP también podemos hacer este paradigma funcional, que es otro paradigma de la programación, el cual se basa solamente en funciones. Funciones, funciones, y ¿quién creen? Más funciones. Ese es lo que llamamos como FP o Functional Programming Paradigm, ¿no? Eso sería todo y pues gracias.